Pascualina, la nona de la lagunita. Como ya soy figura repetida aquí en esta mesa, no voy a saludar, pero sí voy a dedicar medio minuto a felicitar a los organizadores. La verdad, me he sentido, es la primera vez que vengo, me he sentido muy cómoda, muy bien atendida, muy bien comida, que los gorditos apreciamos eso, así que muchas gracias. Y ahora vamos a esto, que lo voy a leer porque si me pongo a hablar, dudo que con 10 minutos lo podamos arreglar. En primer lugar, les quiero decir que es un honor dirigirme a ustedes para compartir una obra que, además de ser profundamente personal, conecta con la historia de muchas familias argentinas. Seguimos con la saga de las familias aquí. Así es. Familias argentinas que, como la mía, tienen sus raíces en la inmigración italiana de principios del siglo XX. Lo hago con el propósito de resaltar el valor de la memoria familiar en la historia grande, en la historia general, conforme a mi propia experiencia. La novela Pascualina, la nona de la lagunita, que escribí bajo el seudónimo Ermeli Gastaldi, es un homenaje a aquellos hombres y mujeres que dejaron su patria natal para forjarse un nuevo destino en nuestra tierra. En ella se combinan elementos reales que están documentados, muchos de ellos están en el QR adjunto en la solapa de la contratapa, con otros de ficción para dar vida a personajes y situaciones que representan tanto la historia familiar como el contexto social de la época, revistiendo así su carácter histórico que llegó al ICBN a catalogarla como novela histórica. En particular, la novela está inspirada en la vida de mi abuela paterna, doña Pascualina Barbetti, quien es el eje central de la obra. Nacida ella en Italia, en el seno de una familia casi aristocrática, criada bajo una estricta formación cristiana y conservadora, siendo muy joven, impulsada por circunstancias familiares, pasó del confort de su tierra natal a la emigración hacia la Argentina. La larga travesía en barco marcó el inicio de una serie de sacrificios y aprendizajes que continuaron aumentando a su llegada a nuestra llanura cordobesa, primero en General Lavalle y luego en Del Campillo. El relato abarca los 80 años de existencia vital de Pascualina, situado entre 1886 y 1966, de los cuales más de 50 transcurrieron en Argentina. En ese tiempo su vida estuvo marcada por varias tragedias, alegrías profundas y desafíos propios de los inmigrantes italianos. Inmigrantes que, retratados en la novela como personajes secundarios, aportan una visión sobre sus relaciones vecinales, la ayuda mutua que se prestaban y hasta su organización gremial para enfrentar las dificultades de una tierra que le ofrecía tantos retos como promesas de futuro. Escribir esta historia me permitió explorar temas universales como la identidad, el desarraigo, la violencia de género y la enorme capacidad del ser humano para adaptarse y superar adversidades. Usar la novela histórica como herramienta narrativa me permitió, además de retratar los hechos, sumergir al lector en emociones y vivencias de los personajes. Además de eso, pude crear una experiencia más humana y cercana de la historia. En ese enfoque entrelazo la memoria familiar con el contexto histórico, construyendo un puente entre lo individual y lo colectivo, entre lo personal y lo histórico. Uno de los aspectos más enriquecedores del proceso que ha sucedido ya con la novela en las librerías se refleja en dos hechos. Uno ha sido la conexión lograda con los lectores de diversas provincias, y van 7 provincias, quienes a través de las redes sociales han compartido cómo la historia de Pascualina resuena en sus propias experiencias familiares. Otro es la cálida recepción que va teniendo en las bibliotecas del sur de Córdoba, con presentaciones como las que hicimos aquí en Jovita, Huinca-Renancó, Villa Huidobro, que han ido de la mano de una tan importante como inesperada cobertura mediática regional. Algunos tienen mucho que ver en eso. Donde la literatura fue la convocante, pero la historia se hizo protagonista todo el tiempo. Y voy a referirles algo que confirma esto que digo. Es lo siguiente. Cuando en las presentaciones se abre la posibilidad de preguntar,
hay preguntas, sí, pero un número importante de asistentes no formulan preguntas, sino que emocionados toman la palabra para compartir recuerdos ligados a sus propios orígenes familiares. Sin duda, el puente que me propuse construir entre lo personal y lo histórico va siendo transitado. De este modo enriquecemos todo nuestro presente con esa historia viva que vive en cada uno de los que nos brindan su testimonio oral. Por todo ello, Pascualina, la nona de la Lagunita, no es solo una novela sobre la historia de mi nona, es también un rescate que se hace oralmente público de la historia de muchas nonas y nonas llegados de Italia y otros países que sentaron los cimientos de nuestras familias y comunidades. Como historiadores, seguramente coincidirán conmigo que no solo los grandes eventos configuran el devenir de una nación, sino también las pequeñas historias, estos relatos íntimos que al ser contados nos recuerdan de dónde venimos e inspiran a seguir construyendo. Yo les agradezco profundamente la oportunidad de compartir esta mi primogénita novela literaria con ustedes y los invito a reflexionar sobre el valor de la memoria familiar como una herramienta para comprender nuestra historia común. Muchas gracias por escucharme.